Bienvenido a un nuevo video mío contando mi experiencia en esta parte de la travesía hasta llegar a Uruguay. Nos quedamos en la llegada a Panamá. Bueno, decirles que el aeropuerto de Panamá es uno de los aeropuertos más grandes que hay en Latinoamérica. Desde que nos bajamos del avión, vamos automáticamente a unas escaleras automáticas donde te llevan a la parte de la aduana, donde están todos los oficiales. Allí decirles que esa gente son súper rápidas, súper ágiles. Tenemos que formar una fila, son 2 puestos que tienen y tienes que quitártelo todo. O sea, pasan tus pertenencias, tienes que quitarte los zapatos, cualquier prenda que traigas arriba tienes que ponerla, ya sea cinturón, cualquier cosa. Cada 10 personas de la fila revisan a uno completo. Luego subimos hasta la parte donde están todas las terminales para abordar el avión. Apenas que subes las escaleras está el cartel súper lindo que dice Panamá con lucecitas donde muchas personas se tiran fotos. Hay que decirles, un aeropuerto súper grande donde nosotros tuvimos que dar toda la vuelta casi para poder llegar a nuestra puerta. Allí todas las personas están corriendo muchísimo porque imagínense, la puerta donde tienes que abordar el próximo avión te queda al otro extremo del aeropuerto, literal. Entonces todo el mundo anda corriendo súper rápido. De ahí primeramente fuimos al baño, que ello fue algo desastroso porque no sabíamos cómo funcionaban los baños. Entrábamos, había muchas personas de otras nacionalidades y nosotros allí, Dios mío, pasando pena. Uno ahí fajado para que el baño descargara y nada, no descargaba. Porque apenas que tú salías, la taza descargaba, o el toilet, como quieran decirle, descargaba solo, mi amor. Porque eso tiene un sensor, igual que con el lavamanos. El lavamanos uno ahí, dale que dale ahí a la parte de arriba de la llave o de la pluma. Y nada, con sacar las manitos del lavamanos, ya, porque también era por sensor. Allí todo el mundo mirándonos. Y bueno, son cosas que pasan. Cuando llegas al desarrollo te das cuenta de ciertas cosas que uno no sabía. Y es algo muy raro para las demás personas que están alrededor tuyo. Seguimos hacia nuestro destino. Nos llamó mucho la atención allí. Fue un golpe con la realidad, literal. Porque aquello estaba lleno de tiendas. O sea, tiendas de todas las marcas habidas por haber que nunca habíamos estado. Tienda de Victoria's Secret, tienda de deportes, que si Adidas, que si todo, que teléfono, hasta el último teléfono en un aeropuerto, lleno de lugares para comer, para merendar, para todo, súper lindo. El primer choque con la realidad que nosotros tuvimos llamó mucho la atención y esto muestra que el aeropuerto es súper grande, es que hay unas esteras donde tú subes y caminas, o sea, es como si estuvieras caminando igual, obviamente, pero te va llevando mucho más rápido hasta donde tienes que llegar. Varios puntos del aeropuerto tienen estas esteras. Abordamos el próximo avión, que duró 4 horas. No sé si se lo expliqué en el video anterior, pero es algo muy curioso. Yo nunca había tenido esta experiencia, pero cada asiento tiene una pantallita de enfrente donde te muestra o un QR. Este avión tenía un QR porque yo monté 5 aviones para poder llegar acá a Uruguay. Pero este avión hacia Surinam tenía un QR donde tú lo escaneabas y te decía la trayectoria del avión, te decía a qué velocidad iba, te decía qué presión, qué altura, todo acerca del avión y su trayectoria. Ahí nos dieron el almuerzo. Te daban a escoger entre un arroz con vegetales y carne. No había carne ya cuando llegaron a nosotros y yo escogí un arroz con vegetales. Ahí sí me dormí en el viaje.
Y nada, la vista súper hermosa también, cuando se veían los ríos, las montañas, súper bonito. Surinam, caballero, uno dice, es que casi todo el mundo lo decía porque hay algunos videos de otras personas que han viajado que dicen lo mismo, es verdad. Es como llegar a Cuba de nuevo. Yo creo que se parece bastante el aeropuerto de Surinam al aeropuerto Fran País de Holguín, no sé, le hallo mucho parecido. Es un aeropuerto bastante chiquito y lleno de monte por aquí, monte por allá, pintado de verdecito y todo igual. Pasamos, nos recibieron muy bien en el aeropuerto y llegamos a la entrada, digamos, con la migración, donde tenemos que enseñar la visa y nos firmaban el pasaporte. Lo que yo les iba a decir en el otro video era, que se los iba a decir en este, era que ninguno de los requisitos que nos pedían para el viaje nos los pidieron. Nada, ni carnet de vacunación, ni carnet de la COVID, el seguro médico tampoco. Creo que este es más bien cuando te pase algo, llevar el seguro médico. Pero si vas a viajar, aunque sea a Surinam, porque hay muchas personas que viajan a Surinam para vivir ahí o para buscar cosas para vender, lo necesitan. Siempre que vayas a viajar y te pidan muchos requisitos, hágalo porque tú no sabes si lo vas a necesitar o no. Además es un requisito para viajar. Salimos, recogimos nuestras pertenencias en la estera y nuestro guía nos estaba esperando junto al grupo de personas para llevarnos al hostal donde teníamos que estar. Surinam a mí no me gustó en lo particular, no me gustó nada. Digamos que es un país que está en vísperas para su desarrollo. Tienen una población donde hablan varios idiomas. Te voy a dejar el idioma por acá arriba. Y hablan taqui-taqui también, que es tipo la unión de varios idiomas de personas que viven allí. Y eso es un idioma que hablan allá. Es algo súper raro. Hay muchos comercios de chinos acá. Cerca del hostal donde nosotros estábamos, hay un mercado chino donde fuimos y compramos muchas cosas. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser que en este pedacito de tienda hay miles de cosas que en Cuba no hay? Y caballeros, no es mentira, cuando tú sales de Cuba tú te das cuenta de muchísimas cosas, muchísimas, que yo me quedé loca, literal. En esa tienda compramos de todo, habían muchísimas cosas de comer, pelli, chuchería, cualquier tipo de comida, carne, ajos grandísimos, todo tipo de bebida, arroz, de todo. Y también habían cosas de aseo, de todo. Y tipos de electrodomésticos también, allí había de todo. Les fuimos a pagar a los chinos con dinero cubano, tipo hacerle una broma. Y ellos identifican perfectamente que eso es dinero cubano y que eso no tiene ningún valor. Y dice, no, dinero cubano no. Tuvimos que pagar en dólares. Te devuelven en dólares, en dinero de Surinam. Son muy bonitos los billetes. Cosa que sí me gustó de Surinam, cuando uno va entrando, se ven muy bonitas las casas. En el hostal solamente teníamos desayuno, almuerzo y comida, hasta que siguiéramos nuestra travesía. Que ahí es como realmente comienza la travesía. Eso, o sea, llegamos al hostal un martes y tenemos que pasarnos tarde de martes, el miércoles completo y saldríamos el jueves de madrugada. Como el hostal no nos priorizaba la merienda, nosotros tenemos que comprarnos nuestra merienda ahí en este lugar de los chinos. Yo no salí a ninguna parte, no caminé en Surinam. Otras personas sí caminaron, pero yo no quería salir, me daba miedo. Eso fue algo que me chocó mucho porque, por lo menos a mí, yo salí de Cuba, yo conocía mi tierra, yo conocía mi territorio, por lo que sabía qué lugar era seguro y que no. Ahí en Surinam yo no me transmitía seguridad y no salí. Donde único íbamos era a la esquina a comprar
cosas en la tienda de los chinos y virábamos para atrás, más nada. Nos dormimos un poco antes del día anterior para estar, digamos, con un poco de energía y descansados un poco. En el hostal también teníamos wifi, donde podíamos comunicarnos con nuestra familia. Bueno, nos despertamos a las 12, que en una hora nos iba a buscar una guagua Omnibus Bus pequeño para seguir nuestro viaje. A esa hora yo estaba súper nerviosa. Yo no les puedo explicar el nerviosismo que yo tenía, Dios mío. Es un momento terrible. Nuestro guía nos dio un paquete de bolsas, nos dio varias bolsas con comida, alimentos y agua, porque nos íbamos a pasar mucho tiempo en Guyana Francesa. Bueno, en el bus ese en pequeño tuvimos que darles nuestro pasaporte al chofer del bus, porque en varios puntos lo para la policía y tiene que enseñar los pasaportes o la identificación de las personas que tiene encima. Y así fue. Salimos de allí y pasamos un puente, que eso sí fue una parte bonita que me gustó. Un puente súper alto de noche. En la carretera pasaban de momento animales salvajes, dígase puma, pantera, qué sé yo, no sé. Una vez pasó, en un momento pasó algún animal de estos. Seguimos nuestra carretera. Era una caravana literal, Dios mío. Nos paró la policía 2 veces. Nos paró la policía, donde el chofer tuvo que enseñarles nuestros pasaportes. Llegamos al lugar de destino, donde teníamos que cruzar un río a las 2 de la mañana, o 3 o 4, no sé, no me acuerdo bien, pero era de madrugada. Teníamos que cruzar un río, tenemos que darle nuestras pertenencias a las personas que nos iban a cruzar. Era una lanchita tipo forma de góndola, de las de Italia, eso así mismitico, pero con motor. Eran súper largas y un poquito estrechas. Ahí nos montamos y increíblemente ahí cabía todo. Nosotros más nuestras pertenencias. Todo tenía que ser súper rápido. Súper rápido. Yo estaba súper nerviosa y gracias a Dios realmente fue en 5 minutos ya estábamos en Guyana Francesa. Cruzamos, esa vez ya me sentí bastante segura. Ya cuando cruzamos me dije, bueno, ya es una bobería, gracias a Dios. Nos bajamos, teníamos que caminar unos 150 metros para llegar a una plaza, donde ahí tenemos que estar todos los cubanos, porque no podíamos salir de allí a nada. Llegamos a la plaza, de noche era, fuimos los primeros en llegar, escogimos un lugar donde nos diera sombra todo el tiempo, para poder estar tranquilos, digamos, porque allí nos tenemos que pasar el día entero, sin nada, sin nadie pendiente de nosotros. No teníamos conexión, no teníamos forma de comunicarnos con nadie. A medida que fue pasando el tiempo, nos fueron llegando personas y cada vez eran más y más que llegaban. En total éramos unas 150 personas allí. Era una plaza que parece que era algo de lo que quedaba de una estructura de madera, donde solamente quedaba el techo y algunas columnas de madera, obviamente, donde ahí nos podíamos refugiar un poco. Es el único lugar donde podíamos estar cerca de una prefectura, donde nosotros teníamos que entregar nuestros pasaportes y nos daban el permiso para estar legal en el país. Por eso no podíamos salir de ahí, porque fuera de ese lugar no estábamos seguros en ese país, no estábamos legales en ese país. Ahí pasaron muchas cosas, fue de película, no tenemos baño, no tenemos nada para hacer. Habían unas matas por allá lejos
donde allí, ese era el baño. Allí todo el mundo tenía que ir a hacer pis y hacer otras cosas. De 150 personas éramos 120 adultos, 30 niños. Niños jugando allí en lo que había, por lo menos. Allí se cayó una mata, una planta, un árbol grandísimo, que minutos antes habían niños jugando debajo. Gracias a Dios, cuando se cayó no había nadie debajo. En las columnas o en el techo habían escritos de cubanos, fulanito de tal lugar de Cuba, fecha tal. Todo el mundo dejaba allí su recuerdo, digamos. Y bueno, nosotros también hicimos el de nosotros. Ahí estuvimos hasta las 4, 5 de la tarde a que nos entregaran nuestros documentos y nuestras cosas. A las 2 de la tarde de ese día, más o menos, llegaron unas cajas. Eran carros que llegaban y enseguida tenían que irse con almuerzo. ¿Y qué dieron? Pollo, mi amor. Yo no como pollo. Yo pasé ese día entero sin comer nada. Y bueno, guardamos eso. Ahí estuvimos esperando. Hubo un muchacho que se desmayó y se cayó y se dio un golpe en la cabeza en la calle. O sea, un muchacho no venía en mi grupo, pero venía en otro grupo. Llamaron a emergencias y les cobraron $300. Una ambulancia con todo para atender. Al muchacho lo trajeron 1 hora y media después, ya más o menos controlado, tranquilo. Gracias a Dios pudo salir, porque si no, ellos mismos lo podían deportar, me parece, a Cuba o para Surinam. Pero bueno, todo salió bien. Lo que sí le costó dinero, $300. Le costó la atención que le dieron. Yo creo que era diabético el muchacho y hizo una hipoglicemia, me parece. Bueno, allí estuvimos hasta las 4 de la tarde, 5, donde nos entregaron nuestros documentos y ya podíamos irnos, gracias a Dios. Nos estaban esperando. A partir de las 4 de la tarde empezaron a llegar unas vans de personas de ahí de Guyana Francesa, donde no entendíamos nada de lo que estaban diciendo. Nosotros hablábamos y ellos se reían. No sé si se estaban riendo por cosas de ellos o si se estaban riendo de que cuando nosotros le hablábamos, ellos, o sea, no nos entendíamos entre nosotros. Y nos tocó viajar con un señor que tenía un defecto motor, digamos, una paraplegia en su miembro, en su parte izquierda del cuerpo. Y bueno, yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre va a viajar? O sea, ¿cómo va a manejar así? Pero así mismo nos fuimos. Salimos como a las 6 de la tarde y teníamos que estar en el punto de Oiapoque, así se llama ese punto, que es teníamos que cruzar el río Oiapoque para llegar a Brasil. Todo muy, muy lindo cuando íbamos saliendo. Nosotros, gracias a Dios, nos hicimos tipo una familia entre los que nos conocimos en el hostal, los que veníamos juntos desde La Habana y no nos conocíamos, pero ahí en el hostal sí nos conocimos y nos hicimos tipo una familia. Estuvimos juntos desde que salimos hasta que llegamos. Hoy por hoy nos encontramos, de hecho 2 de ellos viven acá con nosotros. Y nos hemos hecho tipo una familia donde nos apoyamos mutuamente. Gracias a Dios nos encontramos con esas personas buenas y no con malandros ni gente mala. Entonces, para poder subir a esas vans, eran con una capacidad para 8 personas, nosotros éramos 7, nos faltaba una persona. Y menos mal que íbamos con una persona que se mete por el hueco de una aguja y
y enseguida nos faltaba uno, hasta que no completáramos la capacidad completa no salíamos. Y él, oye, ven acá, y agarró a uno y nos fuimos, completamos nuestra capacidad y fue que salimos. Y nos tocó con este señor que ya les comenté. Ya les digo, salimos, vimos un poco de esa parte de ese pueblo. Para nada me gustó ese país tampoco. Ay, es que esta parte es dura. Esta parte es una de las partes más duras que yo he vivido en mi vida. Salimos y el señor llega a una gasolinera para cargar el tanque de la van, y yo veo que ya cuando termina y se montan en el carro, yo veo que empieza a rezar y a hacer unas cosas ahí. Y yo, Dios mío de mi vida, lo que nos espera, porque el guía nos había dicho que volaban, o sea, literal, van a 1000. Y a mí me entró miedo. Algo curioso es que yo creo que todo el mundo, todo, allí tú ves todas las religiones, tú ves gente de religión yoruba, con sus santos, sus muñecas, vestido de blanco, con todos sus collares. Hay testigos de Jehová, hay cristianos, había personas de todas las religiones y todo el mundo iba asegurado, todo el mundo. Yo tenía la sensación de que si yo dejaba de orar y de pedirle a Dios, a mí me pasaba algo. Yo me pasé todo el tiempo pidiéndole a Dios. Yo sentía que si yo dejaba de orar y de pedirle, le estoy diciendo el camino entero, iba a pasar algo. Yo tenía un miedo que me estaba muriendo. Ese hombre, con el que salimos de la ciudad, le metió la pata a eso. Nosotros íbamos como 160 kilómetros por hora o un poco más, y yo sentía una peste a quemado, un olor a quemado terrible. Horrible. Yo decía, Dios mío, esta cosa va a explotar en cualquier momento, yo no sé.